Las figuras de autoridad familiar. Nos hemos preguntado, o nos han preguntado, qué es una familia. Y frases tales como que es la célula básica de la sociedad, que es el lugar de protección y cuidado, que es la instancia organizada en torno a la ley, son una de las tantas frases que hemos escuchado como respuesta. Pero desde ya que estas frases no contemplaban las diferentes experiencias familiares gestadas en itinerarios culturales y sociales distintos. Esa familia la podemos explicar de dos pilares importantísimos. Un papá que es el representante de la ley y que como tal es el portador de discursos sociales legítimos, autoritarios, cuya presencia es que no queda lugar a dudas, quien va a ser el encargado de romper esa simbiosis que se forma con el otro pilar, que es la mamá. La figura materna, que es la que nutre, que es la que cuida, que es la que brinda afecto, que toca, que habla. Es una mera asistencia física y que será el motor del psiquismo humano. Ahora bien, ¿qué ha sucedido en estas representaciones familiares? ¿Será que están acordes a la experiencia recogida bajo las coordenadas de la globalización y de la transformación de la sociedad burguesa? Nosotros a partir de ahora vamos a describir algunas alteraciones sufridas por el modelo paterno-filial, que constituyó el núcleo de esa organización familiar de niñez. Nos enfrentamos a la emergencia de nuevos modos de vinculación familiar que nos hablan de algo más que de otro tipo de familia. No se trata de configuraciones familiares respetuosas de la lógica de la autoridad simbólica tradicional, sino de múltiples modos de relación que rompen la estructura paterno-filial. La caída de este patrón referencial en la estructura familiar nos invita a pensar que la familia es hoy significante vacío, es decir, una referencia estable de significación. Ante el agotamiento de este dispositivo familiar, los registros ofrecen tres modalidades subjetivas de habitar la nueva situación. La desubjetivación no se trata de un estado puro. No pensamos en la pura desubjetivación, dado que si fuera así, estaríamos frente a la nuda vida. Lo que sí advertimos son modos desubjetivantes de habitar los vínculos familiares, o lo que es lo mismo, aún no poder hacer casi nada con la situación. La desubjetivación nos habla de un modo de habitar la situación marcada por la imposibilidad. Estar a merced de lo que acontezca, habiendo minimizado al máximo la posibilidad de decir no, de hacer algo que desborde las circunstancias. Se trata de un modo que despoja al sujeto de la posibilidad de decisión y de la responsabilidad. Una de las condiciones de la desubjetivación en el entorno familiar es la visible indiferenciación de los lugares tradicionales del padre, madre e hijo, con la consecuente disolución de las posiciones de protección y autoridad de los padres hacia los hijos. En ese marco de disolución y confusión, la desubjetivación consiste en la imposibilidad de gestionar lugares de enunciación desde los cuales habitar esas transformaciones. Trabajos compartidos en condiciones de alta precariedad, chicos que protegen a las madres, figuras masculinas borrosas o en descomposición, actos ilegales legalizados por sus progenitores, en la urgencia por sobrevivir, caída de la frontera entre lo permitido y lo prohibido, chicos expuestos o puestos como escudo en disputa de pareja, chicos ocupando el lugar de proveedores. La familia aparece aquí como el lugar de refugio y preservación.
Tradicionalmente, la familia era la encargada de instalar al niño en el mundo mediante una serie de prácticas de socialización que atendían a su autonomización progresiva. El mundo era apetecible, en tanto prometedor de nuevas posibilidades. El mundo se ha vuelto inhabitable y la familia procura entonces dilatar la salida de sus hijos. La calle es peligrosa, amenazante, y en consecuencia el cuidado familiar no es aquel que fortalece al hijo para salir al mundo, sino el que lo preserva de los riesgos del mundo. Yo no me iría de mi casa porque no sé el riesgo que vaya a pasar. A lo mejor la persona con la que me vaya se puede juntar con alguien y me puede matar. Nunca pensé en irme de mi casa. No me gusta estar encerrada. Mi papá no me deja salir porque tiene miedo a que me violen. Me preocupa que la violen o la asalten. Los padres tienen miedo a que nos quedemos embarazadas, que nos pase algo en la calle. Los dos somos desocupados. A mí me da vergüenza mirarlos a la cara a los chicos, para decir no tengo. Como yo hago pan, la peleamos todos, es la única entrada. Los fines de semana, mis hijos salen a vender diarios. Ellos tienen por costumbre venir y decirme, mami, acá está lo que hicimos, aunque sean 3 o 4 pesos. La desocupación como marca de identidad y no como estado temporario, así como el sentimiento de vergüenza, nos hablan de nuevas condiciones erosionantes de autoridad. Ambas formas de nombrarse despojan a los padres de valía y en consecuencia de autoridad. Padres que no pueden, hijos que reparan en ello o que se encuentran desamparados. Sin la escuela no van a ser nadie. Ellos tienen nuestro ejemplo de que como no pudimos estudiar, no somos nadie. No podemos entrar a trabajar a ningún lado, por eso somos inflexibles en el estudio. La escuela entre la destitución y la invención. ¿Cuál es en el mapa la posición de la escuela? Nos podríamos preguntar también qué experiencias escolares se pueden producir en situaciones de profunda alteración, qué tipo de subjetivos se habilitan en estas experiencias. Y en este punto volvemos a transitar nuevamente 3 categorías: la desubjetivación, la resistencia e invención. La destitución en realidad no es la inexistencia, no es el vacío, no es la ausencia de algún tipo de productividad, tampoco la falta de respuestas a un tipo de demandas. La destitución simbólica de la escuela hace alusión a que la ficción que ésta construyó, mediante la cual eran interpelados los sujetos, dejó de tener poder performático. De modo que cuando decimos que la escuela se encuentra destituida simbólicamente, no decimos que enseña mal, que no está a la altura de las demandas competitivas o que, como suele escucharse, hace asistencialismo en vez de pedagogía. Lo que sugerimos, con la hipótesis de la destitución de la escuela, es que se percibe una pérdida de credibilidad en sus posibilidades de fundar subjetividad. La destitución no es un derrumbe, sino el escenario complejo y extremadamente duro en el que se despliegan operaciones de invención para vivirla. Nos proponen leer un conjunto de actitudes desplegadas según su esquema de 3 posiciones: enunciación, posiciones escolares subjetivantes, posiciones de resistencia y posiciones de invención. Desubjetivación. Hablamos de desubjetivación cuando hace referencia a una posición de impotencia, una palabra que vamos a tener muy en cuenta, a la percepción de no poder hacer nada diferente con lo que se presenta. Testimonios de docentes, épocas pasadas, hablaban de los alumnos con atributos de imposibilidad: mal comportamiento, rebeldes, mucha calle, vagos. Pasando el tiempo, el pobre era una índole cultural, se ayorna y ahora se agrega lo inmoral, lo ignorante, mal hablado, con valores cambiados. Ahora bien, podemos decir que el problema, a juzgar por los relatos docentes, es la impotencia enunciativa, que es igual a decir la desubjetivación de la tarea de enseñar. La impotencia no es de los maestros, de lo que alguna vez fue instituido, y los maestros
son el síntoma de la pérdida de una autoridad simbólica que los excede. Entonces, tendríamos que volver a la centralidad del Estado, al disciplinamiento. ¿O acaso también tendríamos que tener nuevas condiciones de recepción de lo que acontece, nuevos modos potentes de nombrar, de manera que en ese acto suceda algo del orden de la intervención? Si algo de todo esto se produce, estaríamos introduciendo formas inéditas con capacidad de alterar tanto nuestra posición de educadores como la de sujetos que transitan por las escuelas a la espera de que alguna cosa acontezca. En este punto, resistencia, tenemos los testimonios docentes sobre el estallido de la imagen del adolescente. Los docentes dicen que los chicos de antes eran diferentes, se dejaban educar, instituir, moldear por la institución escolar. El respeto a la autoridad, la disposición para la obediencia, la sumisión, el deseo de progreso, la capacidad de adquirir normas básicas de interacción, constituían la matriz básica de la educabilidad sobre la que la escuela ejercía su tarea formadora y colaboraba solidariamente con la familia. Los chicos de ahora expresan la ausencia de la matriz básica, ofrecen resistencia a dejarse moldear y son la expresión de la falta de comunicación profunda entre la escuela y la familia. Los registros hablan de otro adolescente en el nuevo escenario social. La niñez y la juventud de la que nos hablan los maestros no siempre existió. La infancia, que depende del saber y de la autoridad, no coinciden con algunas escenas que muestran a un pequeño burgués trabajando junto a sus mayores, compartiendo tabernas, fiestas, rituales funerarios y religiosos. Los docentes nos dicen lo que ya no son, y ese no ser revela, en consecuencia, un ser que fue instituido, un ser histórico y no una esencia degradada en su verdadero ser. Cosas han pasado, sí, para que los niños y adolescentes ya no sean lo que eran. Si los adolescentes y los niños ya no son estudiosos, ya no son disciplinados, ya no son respetuosos, ya no son receptores de la experiencia de las generaciones anteriores, no es por mala voluntad o mala intención. Desde la perspectiva de la subjetividad, esto se debe a que las condiciones institucionales han perdido eficacia. La posición de resistencia docente nos lleva a analizar las condiciones escolares actuales, que son la clave para comprender en qué consiste la subjetividad que se produce en la escuela. Históricamente podríamos nombrar al estudiante como aquel niño que transitaba una institución que le proveía los saberes necesarios para alcanzar la autonomía durante un periodo determinado. Una escuela era la institución modelo educadora, formadora de personas que imprimía los atributos, las cualidades que un orden social específico exigía. Estas representaciones estallaron. La familia, la escuela y el Estado no son lo que era. La resistencia es la expresión del desacople entre las viejas escuelas y las situaciones actuales. La resistencia es un obstáculo porque impide que una subjetividad se altere para manifestarse en las nuevas condiciones. La resistencia es, en definitiva, a pensar, a poner en suspenso categorías abstractas, declarando que fueron eficaces en otras condiciones sociohistóricas. La resistencia es, ni más ni menos, una negación a cambiar, a dejarse alterar por los signos de lo nuevo. La posición de resistencia tiene un aire de familia nostálgica, melancólica, que se ancla en el pasado, cargándose de idealización, creyendo que todo tiempo pasado fue mejor. Invención. El enemigo de la educación es la idea de lo definitivo, de la determinación, de la impotencia, de la irreversibilidad. La expulsión social es una situación, una contingencia, pero la educación es el intento de activar un lugar creador de posibilidades.
La invención supone producir singularidades. Por ejemplo, un director de una escuela secundaria se pregunta frente al crecimiento progresivo de embarazos adolescentes qué hacer con las alumnas embarazadas y madres. La intervención no fue ni la expulsión, ni la concesión, ni negar la situación. Se puede flexibilizar las normas. La opción propuesta, en este caso, es la creación de un jardín maternal, una guardería, y de esta manera la escuela no renuncia a su tarea de enseñar. No se puede enseñar bajo la represión, a la desmentida de una condición nueva, la maternidad adolescente. Ante esta situación, la novedad es la invención del lugar que no niegue, sino que despliegue una condición. Hace posible la tarea de la escuela. Este acto de invención requiere de una condición previa, implicarnos en la problemática de las nuevas identidades juveniles. La educación igualadora es la acción que hace posible la subjetivación, la que emprende la difícil e incontrolable tarea de introducir a un sujeto en otro universo de significación, de modo de ayudarlo a construir su diferencia. La educación consiste en examinar una situación de posibilidad contingente y en trabajar con todos los medios para transformarla. Otro ejemplo que relata es el de los alumnos que concurren a la escuela armados. Para eso se propone crear un lugar donde las armas se guarden, un armero. Entre la enseñanza y las armas no hay correlato posible. Las armas solo instan a la violencia real. El armero, o sea, el lugar donde se guardan las armas, interviene produciendo autoridad efectiva, diciéndole a esos alumnos: ustedes son bienvenidos, pero este territorio se habita en otras condiciones. Esto cambia sustantivamente la posición de enunciación de la escuela. Haz todo lo que esté en tu poder para que desaparezcan los estereotipos que bloquean a los humanos, para que logren ver de manera afirmativa de lo que son capaces de lograr. Para pensar en qué dirección hay que intervenir en la escuela, ubicamos un primer esquema que comprende 3 dimensiones de análisis: temporalidad, autoridad y horizonte, cruzadas con 3 articulaciones diferentes de la escuela: Estado-nación, mercado y un más allá del Estado y del mercado. La escuela, configurada bajo la supremacía del Estado-nación, postergada simbólicamente, gira en los tiempos del mercado, se hace cargo del éxito y sume al docente en una búsqueda frenética de actualización. La escuela, pensada en cada situación, intentó movilizar una posición de invención, una posición de creación, de crear singularidad, entendida como la producción de formas nuevas de habitar el tiempo vivido durante la experiencia educativa, un acontecimiento de esta manera de entender. Lo nuevo aquí no puede mostrarse en el tiempo fabricado previsiblemente anticipado, sino que desborda la linealidad y crea condiciones para que algo de otro orden pueda nacer. Partiendo de lo nuevo, no habría disciplinamiento, ni se fabricarían sujetos homogéneos, sino habría transmisión de conocimientos, transmisión de saberes, facilitarles, ponerles a su disposición a los sujetos textos, lenguajes que los habiliten para hacer algo más que una mera repetición. El horizonte radica la creación de condiciones que habiliten un porvenir, un nuevo horizonte.